grabación. Bien, ya estamos aquí. Bien, vamos a ver lo que es el campo eléctrico. A ver, los puntos importantes ahorita a tratar es, uno, el aprendizaje, que vamos a esperar con la explicación de este tema. Buenas tardes, profesora. Por favor, apaguen su micro. Ya esperemos los minutos de tolerancia para que puedan ingresar. Ahora en silencio, ingresen, por favor. Bien, uno de los puntos que vamos a ver ahora es, vamos a tener que conocer y entender la existencia del campo eléctrico. Es uno de los objetivos de este tema, y otro, determinar la intensidad del campo eléctrico en un punto. Esos dos. Primero, entender cómo funciona y cómo interactúa el campo eléctrico, ya sea con cargas o con cuerpos cargados. Y otro es la intensidad de campo eléctrico en un punto, o que puede ejercer un elemento sobre otro. ¿Ya? Seguimos avanzando. Entonces, el contenido de este tema que se va a pasar a detallar es, uno, el campo eléctrico, ya sea sus conceptos, definiciones y fórmulas que podamos utilizar. Otro es la intensidad de campo eléctrico, las líneas de campo eléctrico, también el campo eléctrico uniforme. Y por último vamos a desarrollar ejercicios para que se pueda entender toda la teoría ya explicada. Y también posteriormente ustedes, no sé, para la próxima semana y al momento de resolver los ejercicios que quizás no hayan quedado claros, para que puedan resolver sus dudas. ¿Sí? Bien, entonces esos van a ser los 5 puntos en el contenido. El campo eléctrico, su intensidad del campo eléctrico, las líneas de campo eléctrico, el campo eléctrico uniforme y por último la resolución de ejercicios. Seguimos avanzando. A ver, para poder entender, te dicen que según Faraday las líneas de fuerza representan un reflejo palmario de los procesos reales que se operan en el espacio, cerca de los cuerpos electrizados o de los imanes. En sí, lo que vamos a ver aquí es lo que nos está explicando según Faraday son las líneas de fuerza, o también como lo que ahora llamamos las ondas, ¿no? Ondas de energía, que ya lo hemos visto, que vamos a pasar a explicar las líneas de campo eléctrico. Eso es lo que más o menos el concepto que se daba en ese momento y el concepto que nos dio Faraday. A ver, seguimos avanzando. Con respecto a lo que es el campo eléctrico, vamos a ver. Dice que el campo eléctrico es el intermediario para que se lleve a cabo las interacciones eléctricas. Es decir, gracias a él, los cuerpos electrizados se pueden atraer o repeler. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar en el campo eléctrico. Va a ser el medio por el cual va a haber interacciones eléctricas. Y es por eso que dice que un cuerpo electrizado se puede atraer o se puede repeler con otro, dependiendo de la carga que posea esta, ¿no? Y la carga también del otro cuerpo. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. Tenemos una esfera cargada con un valor de Q positivo, y también tenemos otra esfera cargada con un valor de Q minúscula positivo. Ahí claramente vemos que ambos son positivos, por ende tienen que repelerse. Entonces ¿qué fuerzas actúan sobre la pequeña esfera de carga Q positivo? La carga minúscula, vemos que en él va a interactuar o se va a ejercer la fuerza del campo eléctrico, que es la fuerza naranja, que es el valor de E mayúscula, esa es la fuerza del campo. El campo también ejerce una fuerza sobre la esfera. Y también podemos ver a la fuerza eléctrica, que es otra fuerza que separa la carga con un Q positivo mayúscula. ¿Por qué? Porque ambas son positivos, entonces se repele. Ya en el caso contrario, si fuera negativo, se atraerían y la fuerza eléctrica sería en el sentido opuesto, sería de derecha a izquierda. Entonces aquí es lo que vamos a ver, o vamos a pasar a explicar qué es la intensidad de campo eléctrico, según la imagen en la cual estamos viendo. Te dice que es una cantidad vectorial, mide el valor del campo en un punto determinado de una región. Esa es la cantidad y la intensidad de campo eléctrico.
Te dice que es una cantidad vectorial. Claramente estamos viendo que es un vector que está yendo de izquierda a derecha. Entonces, claramente es un vector. Otro, ¿por qué es vector? Porque va a poseer también un módulo que es una cantidad ya dada y por ende también va a tener que tener unidades. Entonces, es una cantidad vectorial que mide el valor del campo en un punto determinado de una región. ¿Por qué la determina en un punto dado? Que a medida que si es más cercano, es más lejano, la variación de la intensidad de campo eléctrico va a ser diferente. Entonces, vamos a seguir viendo. Por ejemplo, acá tenemos otra carga, que es el caso que les dije. Si la esfera de carga Q mayúscula positivo se encuentra con una carga negativa minúscula, que es la esfera que está a la derecha, vemos que el campo siempre se va a ir de la esfera mayor hacia afuera. Siempre va a ser externo. Pero la fuerza eléctrica ya no va a ser de que se vayan a repeler, sino se van a atraer. Es por eso que la fuerza eléctrica cambia el sentido o cambia la dirección del vector, como claramente estamos viendo ahí. Eso quiere decir que dos partículas positivas se atraen y dos partículas diferentes se repelen. Seguimos avanzando. Claramente sí podemos ver que el núcleo siempre va a ser positivo, ¿sí? El núcleo que vemos en el interior siempre va a ser positivo. Entonces seguimos avanzando. No sale nada en la pantalla. ¿No se ve la presentación? Sí estoy compartiendo la pantalla. A ver, el resto lo ve, por favor. No sale nada en la pantalla. A ver, lo voy a volver a... Recién está saliendo. Desde un inicio estoy compartiendo la pantalla. Qué raro. Bien. Vamos a tener lo que es el campo eléctrico y la intensidad de campo. Aquí vemos otro ejemplo que te dice que la intensidad de campo eléctrico debido a una carga puntual Q. La carga puntual Q siempre va a ser de la cual se va a ejercer el campo eléctrico, o es desde donde se va a originar el campo eléctrico. Es por eso que siempre lo estamos delimitando con una Q mayúscula. Esa es la carga del campo eléctrico, ¿sí? Y para saber cuál es la intensidad de campo en cualquier punto alrededor de esta carga, es lo que vamos a empezar a hallar o lo vamos a poner como un punto Q minúsculo. Es por eso que en este punto es lo que vamos a encontrar lo que es la interacción del campo eléctrico y también la de la fuerza o intensidad de campo eléctrico. Acá, como vemos claramente, tenemos una carga Q. Cuando la carga del medio varía entre positivo o negativo, es lo que va a cambiar tu valor de I o tu valor de campo eléctrico, ¿sí? Por ejemplo, acá cuando es positivo y esto es positivo, se van a repeler, entonces el campo va a ser hacia afuera. Pero si este es negativo y este es positivo, se van a atraer, como lo que vemos en el vector rojo, que es diferente al vector azul, por ejemplo. Entonces, claramente, o sea, cuando nuestra carga del medio varía entre positivo y negativo, vamos a tener dos direcciones diferentes del campo. Ahora, cuando nos piden hallar el valor del campo eléctrico o tu fuerza en un punto dado del campo, lo vamos a poder hallar con la fórmula que estamos viendo a la derecha, que sería el campo es igual a K por la carga Q entre D al cuadrado. D es la distancia que separan estas dos cargas, lo que estamos viendo aquí. Esta carga con la carga Q minúscula, con la carga Q mayúscula. Sea positivo o negativo, van a estar separados una distancia. Entonces, esa es la distancia que se va a usar. Aquí vamos a explicar, te dice que donde Q es un cuerpo electrizado. La carga del medio es un cuerpo electrizado. Y la carga Q minúscula va a ser una carga de prueba. Es decir, que esta carga sí se va a mover alrededor de Q mayúscula. Y es por eso que vamos a poder saber en diferentes puntos la intensidad de campo eléctrico y el campo eléctrico de por sí. Te dice que F es la fuerza eléctrica, la que estamos viendo acá a la derecha, la fuerza eléctrica, que cuando ambos son positivos se repelen, por eso es hacia afuera,
o cuando sean positivo y negativo o viceversa, la fuerza va a ser hacia el interior. ¿Por qué? Porque se van a atraer. Bien, seguimos viendo lo que es E, te dice que es el módulo de intensidad de campo eléctrico. E es la intensidad de campo eléctrico. D, ya les he dicho, es la distancia llevada a metros. Ojo aquí, si es que no nos dieran metros, lo tenemos que convertir a metros. D es la distancia que separan esas dos cargas, la carga electrizada y la carga de prueba. Y por último te dice que en el aire o en el vacío, que es netamente donde se ejerce este campo eléctrico, vamos a tener que la constante K va a tener el valor de 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado por coulomb. Entonces seguimos avanzando. Ya tenemos una fórmula la cual vamos a tener que aplicar en los ejercicios y seguimos avanzando. Ya tendríamos dos, por ejemplo, por acá también te dice que la intensidad de campo eléctrico va a ser igual a F sobre Q. Eso es cuando tienes dos cargas diferentes, una carga de prueba y una carga electrizada. Bueno, seguimos avanzando. A ver, para que tengan en mención nuevamente, estas son las dos fórmulas que vamos a utilizar ahora, de ahora en adelante. Y para que lo tengan presente, lo copian o lo resaltan en el material que tengan, porque ahí también está detallado. Está detallado las fórmulas en la teoría. ¿Sí? Para luego pasar a resolver los ejercicios. Les doy unos minutos para que lo puedan encontrar en su material. Bien, entonces pasamos a los ejercicios. Te dice, determina el módulo de la intensidad de campo eléctrico en el punto P si Q es menos 7 por 10 a la menos 8 coulomb. Te dice hallar el módulo de intensidad de campo en el punto P. Dicho y viendo este caso, vamos a ver primero los datos que tenemos. Primero tenemos que el punto Q mayúscula es un imán. Es un imán que está ejerciendo, está creando un campo eléctrico a su alrededor. Te dice que a 3 metros de ese imán se pone o se coloca un clavo y te pide que determines el módulo de intensidad de campo que se está ejerciendo sobre ese clavo a razón del imán. Sí, entonces hallamos en el punto P el valor de la intensidad de campo. Sabiendo muy bien que la carga del imán que está generando el campo es de menos 7 por 10 a la menos 8 coulomb. Entonces es una carga negativa. Y si en el punto P es lo que necesitamos hallar y cuál es la intensidad de campo, ya claramente se nota que el clavo no está cargado, simplemente que se le está ejerciendo el campo eléctrico, nada más. No tiene ninguna carga, por ende no va a interactuar con la otra carga del imán. Entonces en la resolución vamos a ver, ahí vemos claramente cómo se está ejerciendo un campo eléctrico en base al imán con respecto al clavo. Bien, uno dice determinamos el módulo de intensidad de campo eléctrico. Vamos a determinar el módulo de esa intensidad de campo.
Bien. Entonces ya sabemos que la fórmula es K por Q entre D al cuadrado. Ya lo hemos visto también. Entonces reemplazamos. K, ya hemos dicho o lo hemos puesto en la teoría que K vale 9 por 10 a la 9. Acá lo estamos colocando muy bien. 9 por 10 a la 9. Por la carga del imán. La carga del imán es menos 7. Aquí está la carga del imán. Menos 7 por 10 a la menos 8. 10 a la menos 8. Ahora lo que estamos simplificando aquí es el 9, se va con el 3 al cuadrado, también es 9. Se van y entonces encontramos que el campo es 70 newtons por coulomb. ¿Por qué? Porque 10 a la 9 por 10 a la menos 8 se pone la misma base y se restan los exponentes. Solo quedaría 10. Entonces 7 por 10 va a ser el valor de 70. Acá lo estamos detallando porque 10 a la 9 por 10 a la menos 8 es 10. 9 menos 8 es 1, entonces 10 a la 1 es 10. Por el 7 que quedó, quedaría 70 newtons coulomb. Entonces, ese es el valor de la intensidad de campo eléctrico. Las unidades ya son las clásicas, ya hemos visto también cuál es la unidad del campo eléctrico. Bueno, seguimos avanzando y vamos a ver el ejercicio 2. Te dice si la intensidad de campo eléctrico de la partícula con carga 1 en P es en módulo 16 newtons coulomb y de una carga 2 en ese mismo punto es del módulo de 5 newtons coulomb, determine el módulo de la intensidad resultante en dicho punto. A ver, tenemos esta imagen. Nos dice que esta esfera de aquí con carga 5 ejerce un campo eléctrico o una intensidad de campo en P. Igual, esta carga Q1 de menos 7 milicoulombs ejercen una intensidad de campo diferente en el punto P. Y entonces lo que te pide es hallar la resultante de intensidad de campo en ese mismo punto. Eso es lo que nos indica. Les doy unos minutos para que lo puedan analizar y para poder resolver. Para poder resolverlo, les doy unos minutos. Bien, seguimos entonces con el ejercicio número 2. Te dice la intensidad de campo eléctrico en la partícula con carga Q1P es de módulo de 16 newtons coulomb y de Q2 es de ese mismo punto es de un módulo de 5 newtons coulomb. Determina el módulo de la intensidad resultante en dicho punto. Entonces encontremos cuál será la resultante de intensidades que interactúan en este punto a razón de estas dos cargas que estamos viendo en los extremos. Primero vamos a ver los datos que tenemos y las direcciones de cada uno de los
cada uno de las intensidades con sus respectivos vectores, ¿no? Vemos aquí, vamos a tener una E1. Q1 tiene que realizarle una intensidad de campo en ese punto y vamos a ver otro aquí, que también va a ser una E2. A ver, ¿cómo sabemos por qué se dan estos valores? Como ya lo hemos visto aquí, tenemos esta ecuación, ¿no es cierto? Tenemos esta ecuación. Y te dice que va a ser K por Q entre D al cuadrado. Pero nosotros sabemos que tu intensidad de campo, les lo están dando aquí mismo, es de 5 y de 16. ¿No es cierto? Porque aquí mismo te lo está indicando. Te dice que es de módulo 16 Newton Coulomb y el otro es de 5 Newtons Coulomb. Ahora, lo que nosotros queremos saber es la dirección hacia dónde va a ser. A ver, el primero es una carga positiva y hemos dicho que un punto con respecto a una carga positiva siempre se van a repeler, no importa si es que no tienen, el otro punto no tiene carga. En todo caso, entonces va a ser saliente. Con respecto a P va a ser hacia afuera y es por eso que no se atraen. Si se atraería sería hacia arriba y si aquí se está repeliendo es hacia abajo. Ahora, con respecto a Q1, te dice que es una carga negativa. Entonces eso también tiene que ser hacia abajo. ¿Por qué? Porque estos dos se atraen. Aquí se están atrayendo, entonces va a ser hacia adentro. Y es por eso que tenemos estas dos fuerzas que van hacia abajo. Y si dos fuerzas van hacia abajo, no se restan, se tienen que sumar cuando tienen la misma dirección en vectores. Entonces sabemos que 5 está para abajo y 16 también está para abajo, entonces 5 más 16 es el valor de 21. 21, ¿qué? 21 newtons Coulomb. Esa es la resultante de la intensidad de campo en ese punto P a razón de estas dos cargas que se están ejerciendo en los puntos que estamos viendo. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, ¿no es cierto? Ya bueno, entonces seguimos viendo. Les doy unos tiempos para que lo puedan copiar la resolución en su material. Bien, sigamos. El ejercicio 3 sería. Bueno, lo hemos colocado como 2. Te dice calcular la magnitud del campo eléctrico en un punto P situado a 30 centímetros de una carga. Ahí está claramente la resolución, pero lo vamos a explicar para que se entienda. Lean el ejercicio para que se entienda mejor.
Bien, entonces acá vamos a calcular la magnitud del campo eléctrico en un punto P situado a 30 centímetros de una carga de 4 microcoulombs. Ahí ya está graficado. Tenemos la carga central o la carga que genera el campo eléctrico coulombs a una distancia de 30 centímetros en el punto P. Te pide hallar la magnitud del campo eléctrico en ese mismo punto. Bien. Ya, en el gráfico vamos a detallar los valores que tenemos o los datos. ¿Qué datos podemos rescatar? Uno, la carga que es 4 microcoulombs. No podemos trabajar con micro, entonces vamos a sacar ese prefijo. Micro es 10 a la menos 6. Entonces la carga de ese punto es 4 por 10 a la menos 6 coulomb. Ya sabemos que el coeficiente K vale 9 por 10 a la 9. Y también sabemos que la distancia, que es 30 centímetros, tenemos que llevarlo a metros. Entonces sería 0.3 metros. Ya realizado las conversiones, podemos pasar a resolver. ¿Sí? ¿Y qué es lo que nos indica? Nos indica que que la intensidad de campo eléctrico es K por Q entre D al cuadrado. ¿No es cierto? Entonces sabemos que K tiene el valor de 9 por 10 a la 9. Ya lo hemos visto de aquí. Por el valor de la carga. La carga es 4 por 10 a la menos 6. Y todo entre d al cuadrado, pero d al cuadrado es 0.3 metros, entonces sería 0.3 al cuadrado. Ahora, 0.3 al cuadrado. Ya sabemos que 9 por 10 a la 9 por 10 a la menos 6 por 3 por 10 a la menos 1. Sería 9 por 4 por 10 a la 9 menos 10 a la 6 es 10 al cubo. 9 por 4 y abajo 3 al cuadrado es 9 por 10 a la menos 2. Se cancelan las 9, quedaría 10 a la 3 por 4 y 10 a la menos 2. Si es que el 10 a la menos 2 está dividiendo, pasa arriba como positivo, es el contrario. Y entonces todo resulta que sería 4 por 10 a la 5 newtons coulomb. A ver, lo vemos. Lo vamos viendo y vamos resolviendo. Vamos copiando, por favor, la resolución. Terminaron de copiar. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran saber?
¿Algo más que quieran o que no se entienda? Por favor, pregunten. Bien, para poder pasar al siguiente ejercicio. Bien, pasamos al siguiente ejercicio. Bien, pasamos al siguiente ejercicio. Ahí claramente estamos viendo cómo la carga ejerce un campo eléctrico en el punto E y cómo este dispositivo lo repele. Por eso que si eran la dirección del campo eléctrico, perdón, la dirección de la intensidad de campo en ese punto sería hacia afuera. Pero como solo nos piden la magnitud, al momento de aplicar la ecuación, simplemente podemos hallar la magnitud de la interacción. Pero ya si es que nos pidieran la dirección, también claramente se ve cuál sería la dirección. Bien, también fórmula que se está usando. Eso también lo pueden copiar. Bien, siguiente ejercicio.
Listo, pasamos al siguiente ejercicio. Te pide que determine el módulo de la densidad de campo eléctrico en el punto P si Q tiene un valor de carga que es menos 2 por 10 a la menos 8 coulombs y Q2 tiene un valor de 3 por 10 a la menos 8 coulombs. Ahí se ve claramente cuál es la distancia que lo separa del punto P. Q1 con P se distancian una distancia de 4 y Q2 con P una longitud de 1 metro. Lean claramente qué es lo que les está pidiendo para poder desarrollar. Bien, ¿qué fórmula podemos usar? Hay que verlo bien. Bien, vamos a sacar los datos primero. Vamos a graficar el campo eléctrico hacia dónde va a ir y también las direcciones de la intensidad de campo vectorialmente. Si van a ser entrantes o salientes, vamos a verlo dependiendo de la carga. Bien, con respecto a Q2 va a ser, con respecto a Q1 que es negativo va a ser entrante. ¿Por qué? Porque se van a atraer en vez de repelerse. Entonces se atraen, es entrante la dirección del vector. Ahora, con respecto a Q2 es saliente. Y eso va a ser el E2 que está graficado, está visto como de color rojo. A ver, ¿qué más podemos ir viendo? Para que se vea la ecuación. Ese va a ser E1. Y esto va a ser E2. Ahí lo vamos a colocar un rato. Vamos a colocar. No vamos a alargarlo mucho. Eso van a ser netamente los valores para E, tanto E1 como E2. Esas van a ser las ecuaciones que vamos a aplicar para poder hallar sus valores. Sus valores en módulo. Porque con la dirección ya lo hemos visto vectorialmente cómo sería. Entrantes y salientes. Bien, ahí lo estamos viendo. ¿Cómo podríamos hallar sus valores? A ver. Bien, entonces vamos a determinar los valores de E1 y E2, que son la intensidad de campo eléctrico en ese punto para cada una de las cargas, tanto Q1 como Q2. Tenemos E, ya tenemos que la ecuación es K por Q entre D al cuadrado. Tenemos los datos, tenemos que convertirlos.
tenemos que convertirlo. Convirtiendo, ¿cómo sería? Ponemos 1 es igual a 9 por 10 a la 9 por 2 por 10 a la menos 8 entre 4 al cuadrado. Eso sería el primero para sustituir los valores. Ya sabemos que K vale 9 por 10 a la 9 por 2 la carga Q. La carga Q1 es, si Q1 es menos 2 por 10 a la menos 8. Igual entre la distancia que los separa. Q1 de P se separa una distancia de 3 más 1, que es igual a 4. Entonces resolvemos, sería 9 por 10 por 2 entre 4 al cuadrado. Eliminamos lo que se tenga que eliminar, mitad y mitad, mitad y mitad. Solo nos quedaría 4. Sería 9 por 10, perdón, 9 por 5 entre 4. Y eso es igual a 11.25 newton coulomb. Ahora vamos a hallar L2. Igual, reemplazamos. A ver, de esa expresión, ¿cuánto saldría? Al reemplazar esos valores. Bien, entonces vamos a hallar el valor de... Sería 9 por 10 a la 9 por 3 por 10 a la menos 8. Pero ahora aquí podemos ver claramente que 10 a la 9 por 10 a la menos 8 es 10 nada más. 1 al cuadrado es 1 y 9 por 3 es 27. Entonces, ¿en qué quedamos? Quedamos en que... A ver, quedamos en que sería 9 por 3. Tenemos que 9 por 10 y por 3 es de 200 newtons coulombs. Entonces, ya tenemos la intensidad de campo eléctrico en el punto P gracias a Q1 y Q2. Bien. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Vamos a ver el siguiente ejercicio entonces. Otra vez se nos ha corrido la resolución. Bien, entonces la resultante, ¿cuál va a ser? Va a ser la resultante
como tienen ambos direcciones opuestas, se van a tener que restar. Entonces, ¿cuál sería la resta? Sería de 270 menos 11.25. Entonces, la resultante de esas dos intensidades de campo eléctrico en el punto P van a ser de 258.75 newtons coulomb. Esa sería la respuesta, porque te pide la resultante. Porque ya que tenemos dos intensidades de campo eléctrico, se tienen que sumar o se tienen que restar para poder encontrar el valor de un único para la intensidad de campo eléctrico. A ver, les doy unos minutos para que puedan copiar para seguir avanzando. Vamos a ver el último ejercicio ya para terminar la clase. Bien, el siguiente ejercicio, ¿qué te dice? Te dice, determina el módulo de la intensidad de campo en el punto P. El punto P está acá en medio, está a 3 metros de Q1 y a 3 metros de Q2. Q1 tiene un valor de carga de 4 microcoulombs y el valor de carga de Q2 es de 3 microcoulombs. Te pide hallar el módulo de la intensidad de campo eléctrico. A ver, vamos viendo la gráfica, más o menos hacia dónde irán los vectores de la intensidad de campo. Con respecto a Q1 va a ser saliente. ¿Por qué? Porque Q1 es positivo. Y con respecto a Q2 también tiene que ser saliente. ¿Por qué? Porque es positivo también Q2. Entonces, con respecto a P, los vectores de la intensidad de campo son salientes. Ahí lo estamos viendo. Para Q1 es el celeste y para Q2 es el rojo. De ahí, ¿qué más podría hacerse? Entonces, el módulo de la resultante será E es la resultante y va a ser E1 menos E2, ya que tienen direcciones opuestas, se tienen que restar. Si tuvieran la misma dirección, se sumaría. Seguimos viendo. Te dice primero determinar E1 y E2 con respecto a la fórmula, que es K por Q entre D al cuadrado. A ver, reemplacemos valores y planteemos cuáles serían cómo serían las operaciones. Bien, entonces el valor para el E1 primero, o para la intensidad de campo eléctrico 1, va a ser, reemplazamos los valores para acá, sería de 9 por 10 a la 9, y el valor de Q va a ser por 4 por 10 a la menos 6, entre del cuadrado que es 3. 3 al cuadrado es 9. Ahí vamos reemplazando, 9 y 9 se cancelan, por ejemplo. 9 y 9 se cancelan, solo quedaría 4 por 10 al cubo sería, ¿no? Restando. Entonces sería 4 por 10 al cubo. ¿Cuáles son sus unidades? Serían newtons coulomb. Y ahora E2. Igual, reemplazamos para para K es 9 por 10 a la 9. Q es 3 por 10 a la menos 6 entre 3 al cuadrado, que es 9. Lo vemos ahí, sería 3 por 10 al cubo. Y como se tienen que restar, porque aquí es la resultante es E1 menos E2, entonces si restamos sería
4 menos 3 es 1. ¿Un qué? 10 por 10 al cubo. Entonces la resultante es 10 al cubo newtons coulomb con respecto a este ejercicio. Bien, entonces esa sería la respuesta para este ejercicio. Terminen de copiar y cualquier consulta para que me lo indiquen, por favor. Bien, hasta ahí entonces sería lo que es respecto al tema de campo eléctrico. Ya hemos visto lo que es la intensidad de campo, hemos visto la fuerza eléctrica. En muchos casos hemos hallado la fuerza eléctrica, pero ya sabemos de qué se originan, ¿no? Y se originan con respecto a esta fórmula que estamos viendo. Simplemente se da cuando colocamos una carga en P y ahí ya sería fuerzas eléctricas lo que van a interactuar en ese punto. Pero ya la teoría está dada, tenemos dos cargas que ejercen campo eléctrico en este punto y ya tenemos las formas de cómo se soluciona. A ver, terminen de copiar ese ejercicio. Bien, no hay ninguna consulta. ¿Alguna duda?
Bien, eso sería todo. Vamos a terminar aquí la grabación.